revisar esto. ¿Qué es lo que está pasando en la violencia contra las mujeres con el uso de la inteligencia artificial y los medios digitales? ¿Y cómo vamos a enfrentar los nuevos riesgos de la inteligencia? Y por supuesto, que ustedes puedan fortalecer tu impacto en la salud sexual de las mujeres. Miren, quiero partir con una declaración que es súper importante. La violencia contra las mujeres es una violación de sus derechos humanos. Este es el marco en el que nos vamos a posicionar hoy día, ¿sí? En el que nos vamos a posicionar en esta clase conmigo. Esto es parte de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar, la violencia contra las mujeres, ¿sí? Es una violación de sus derechos humanos. Y no nos vamos a sacar esta palabra, ya nos vamos a sacar esta frase. Y este es el marco en el que nos vamos a mover hoy día en esta presentación. No nos podemos olvidar que existen dos instrumentos que son claves. Uno es la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, ¿sí? Para quienes la conocen, cuéntenme si la conocen, si la habían escuchado, si sabían de ella, si la están usando, la incorporan en sus prácticas profesionales. Ahí vayan dejándome todo en el chat. Y obviamente esto reafirma los derechos fundamentales, ¿cierto?, de las mujeres. Voy a ir leyendo acá el chat. Excelente, muchas gracias a ustedes. Sí la conocen, excelente. Soy técnico en trabajo social, qué rico, Paula, bienvenida a ello. Y tenemos otra, ¿cierto?, que es de donde viene esta primera frase que yo les mostré. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que es la Convención de Belém do Pará, firmada en el año 1994 y que fue ratificada en Chile, que es la referencia que tengo más en mente y más fresca, fue en el año 1996, ¿sí? Donde, ¿cierto?, se consagra esta declaración y nos habla, ¿cierto?, que la violencia contra las mujeres constituye una violación a los derechos humanos y las libertades fundamentales y limita total o parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es una ofensa, porque la violencia contra las mujeres es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y no nos podemos olvidar de estos dos instrumentos porque son clave. Porque si yo no analizo, no parto desde esta base, ¿cierto? Desde este marco metodológico que tiene que ver, ¿cierto?, con el enfoque de género, es como yo puedo ir a analizar lo que está pasando en el entorno digital, ¿ya? Y acá le quiero dejar, y quiero partir también esta presentación con una de las frases de la directora del Laboratorio de Inteligencia Artificial de Stanford, Fei-Fei Li, quien además trabajó muchos años con Google. Ella a mí no me gusta cómo la denominan, porque la denominan como la madrina de la inteligencia artificial, y en realidad es como una máster de la inteligencia, pero claro, siempre a las mujeres, ustedes saben. Y ella dice algo que es clave. Como tecnóloga, veo cómo la inteligencia artificial y la cuarta revolución industrial afectarán todos los aspectos de la vida de las personas. Y miren esta frase, es como todos los aspectos de la vida de las personas. ¿Qué querrá decir eso? ¿Cómo lo podemos analizar? ¿Cómo lo podemos mirar? ¿Cierto? Voy a ir mirando allí. Está perfecto. Entonces vamos a mirar. ¿Será que está todo bien en la era digital? Cuéntenme, quiero leerlas, quiero ahí que me vayan contando en el chat. ¿Será que está todo bien? ¿Está todo perfecto? ¿Está súper? Cuéntenme. ¿Estará todo bien en la era digital? No. Va muy rápido, va muy rápido, va muy rápido. Tal cual, María Clara. Muy rápido, eso. La IA ya tiene sesgos de género, ¿cierto? No, y aquí igual se utiliza como un arma para denigrar a las mujeres. Bien, Camila, en la era digital el problema es el uso que le estamos dando. Tenemos mucha dependencia, dice Andrea. Vamos a ver. Se ha generado menor conexión entre las personas y se perpetúa muchas veces estereotipos negativos en las redes sociales y hay una despersonalización y una unificación de criterios. Yo quiero contarles que en este ámbito, ¿cierto?, de la violencia digital, porque la IA nos ha ayudado mucho, ¿sí?, tiene muchos beneficios, pero en este momento, si lo llevamos y lo analizamos desde el marco que lo estamos mirando hoy día, estamos en una emergencia de la violencia digital, ¿sí? Tres contextos distintos, tres países distintos, pero quiero que revisemos porque los casos son bastante similares.
Más de un año clamando justicia. Las alumnas del instituto no recuerdo en este caso el nombre del instituto, pero en México, ¿cierto? Buscan una sentencia histórica por el uso de fotos alteradas con inteligencia artificial para fines sexuales. Miren, ¿ya? ¿A través de qué? De la venta de Telegram. En Chile, escándalo en el Colegio Saint George, un colegio muy destacado de alta, como de la alta sociedad, entre comillas, ¿cierto? Donde los alumnos de este colegio de élite crearon imágenes de compañeras desnudas usando la inteligencia y las viralizaron. Miren qué lindo, ¿sí? Otro elemento clave, la Guardia Civil investiga a varios menores de edad por usar inteligencia artificial para manipular fotos de otras jóvenes. Países distintos, ¿cierto? Situaciones diferentes, pero el resultado es el mismo. Menores entre 14 y 15 años fueron autores de delito de pornografía infantil, que finalmente ese es el nombre que deberíamos tipificarlo, ¿ya? Difundiendo fotos, generando fotos a través de la inteligencia artificial, lo cual genera un impacto tremendo en las niñas, las adolescentes y las mujeres, ¿sí? Vamos a ir a revisar más adelante por qué y cómo, por supuesto. En Chile tenemos un ejemplo con el grupo de trata de... Ah, sí, tal cual, Paula, ¿cierto? En México exactamente lo mismo. El solo hecho, miren esto, de que niñas y mujeres estén en línea, o sea, que estén, ¿cierto?, conectadas a la era digital, conlleva a un riesgo de ser víctimas de violencia de género, ¿sí? Y esta violencia de género se ejerce de manera desproporcionada según la participación en los entornos digitales. ¿Qué quiere decir esto? A mayor participación, mayor riesgo. Cuando las niñas, las adolescentes o las mujeres están más implicadas en el debate público, en el debate digital, cuando incluso están las mujeres incorporadas en ciertas políticas, etcétera, son más propensas a recibir violencia. ¿Ya? Lo voy a poner como ejemplo. Hace muy poquito en Chile hay una ministra, la ministra Camila Vallejos, que ella vivió mucha violencia por el hecho de, además de estar embarazada, o sea, y era casi como que por qué estaba embarazada y estaba en el gobierno, ¿cierto? Y esta ministra recibió mucha violencia digital por parte, ¿cierto?, de un grupo de gente y político, producto de eso, ¿cierto? Una mujer que está mucho más expuesta, ¿sí? Entonces, finalmente, a mayor participación, mayor riesgo. Y acá nos enfrentamos a algo de análisis por sobre todo, es que si nace una nueva forma de violencia o está transitando y está cambiando, ¿sí? Y acá me gusta mucho la definición que hacen algunos autores, donde es posible considerar la violencia digital contra las mujeres como una extensión de la violencia en el mundo físico presencial mediante mecanismos novedosos a través del uso de la tecnología. Ya no basta con agredirnos físicamente, ya no basta con agredirnos en la calle, ¿cierto? Sino que más bien esto se tiene que extender, es como un brazo, ¿cierto?, que sale y lo que hace es seguir atacando y generando violencia contra las mujeres a través del uso de las tecnologías, ¿ya? En diversas formas, en diversos marcos, etcétera. Y aquí quiero también ser muy categórica, porque la violencia digital vulnera así una serie de derechos específicos del campo digital. O sea, ya sabemos, ¿sí? Tenemos nuestros marcos, volvamos, la CEDAW, ¿cierto? Belém do Pará. Y tenemos también todos los marcos y los derechos digitales. ¿Qué es lo que se vulnera? La identidad digital, los datos personales, la neutralidad de la red, el anonimato, el derecho a la información, la vigilancia masiva y la reputación digital, entre otros, ¿sí? Y esto es algo que tenemos que tener en consideración. Y ante esto a veces sale una pregunta también, es que si se puede conceptualizar o qué conceptualizaciones se pueden hacer de la violencia digital. Dentro de la literatura se ha identificado una amplia gama de conceptos, términos y tipologías, pero son tantos que han generado una gran confusión. Y esta confusión no solo se genera entre los distintos organismos o lineamientos internacionales, sino que también ha afectado incluso a las propias mujeres que han sufrido ataques y no han sabido cómo nombrar sus experiencias, ¿sí? Es como, no sé qué me pasó, imagínense, ¿sí? Esto es un tipo de violencia, tal cual como las consecuencias que tiene una violencia de género presencial en vivo, la violencia digital también tiene las suyas y son exactamente las mismas, les podría adelantar, ¿ya? Algunas de ellas, entre las múltiples caras, múltiples formas, ciberacoso, violencia de género digital, explotación sexual digital, campañas de desinformación, violencia psicológica digital, pero como les digo, no ha habido un consenso y les voy a explicar un poquito más adelante por qué. Y algo clave es que existen términos inapropiados.
¿sí? Se han usado tantas formas que existen algunos como estos. No sé si lo han escuchado, este término, la porno venganza. ¿Lo habían visto, lo habían escuchado alguna vez? ¿Sí? No, perfecto. ¿Para qué se usa este concepto que no está bien utilizado ya, para que también lo sepan? Para referirse erróneamente a la distribución en línea de material audiovisual de naturaleza íntima o sexual sin consentimiento de la víctima. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque no existe la porno venganza. Y acá les quiero contar un poco, porque dentro del informe de ciberviolencia y ciberacoso contra las mujeres y niñas en el marco de la Convención de Belém do Pará, esto salió el 2021, tomando en cuenta este dinamismo y el flujo continuo de los cambios, hay que considerar que la violencia de género en línea contra las mujeres y las niñas es un término abierto, dinámico y genérico que incluye una amplia gama de conductas, ataques y comportamientos agresivos, y que están cambiando. ¿Ya? Por eso yo les decía, hoy día estamos en el mundo de la inmediatez, de la rapidez, de que todo se resuelve mucho más rápido, ¿sí? Y esto, ¿cierto? Significa que no le podemos dar o tenemos que evitar darle una definición rígida, ¿ya? O única, ¿sí? Porque esto incluso puede generar dificultades al momento de tener que categorizar una de estas violencias, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es buscar una interpretación que sea sensible al género, considerando, ¿cierto?, la fluidez que tienen las interacciones de las niñas y las mujeres dentro y fuera, ¿cierto?, de este espacio digital. Y por eso la relatora especial de Naciones Unidas sobre violencia contra las mujeres señala en el informe que ella realiza en el 2018 que no pretendía definir ni catalogar todas las formas de violencia en línea contra las niñas y las mujeres. ¿Por qué? Por lo mismo, por el rápido desarrollo de la tecnología y los espacios digitales. Entonces, vamos a estar constantemente dando lugar a manifestaciones que sean diferentes y nuevas de violencia. ¿Sí? Entonces, esto, obviamente cuando nosotros lo leemos, digo así como, wow, o sea, esto es un riesgo tremendo. Todos los días puede aparecer un tipo de característica, ¿cierto?, de violencia contra las mujeres que va a ser distinta en la forma digital, ¿vale? ¿Y qué es lo que está pasando en el mundo? Ya, yo ya les mostré algunos antecedentes, ahora quiero que vayamos a profundizar y a mirar lo que está sucediendo. Esta noticia salió hace muy poquito, un par de días antes de Navidad. 70.000 hombres daban consejos para agredir sexualmente a mujeres. Miren, otro elemento clave, miren, la evaluación de la amenaza global, esto es del año 2023. Lo saca, ¿cierto? El We Protect Global Alliance, que tiene que ver, ¿cierto? Y que protege y que previene todo lo que es abuso sexual, ¿cierto? Contra niños, niñas y niños jóvenes. 360% de aumento de las imágenes sexuales autogeneradas de niñas, niños de 7 a 10 años. Imagínense, de 7 a 10 años, son unos niños pequeños. Imagínense el impacto que está teniendo eso en sus cerebros en crecimiento y en formación. Más del 20% de los casos de ciberacoso en España involucran el uso de inteligencia artificial para acosar a las víctimas, siendo más común, por supuesto, en adolescentes y principalmente en mujeres. Esto dato, cierto, que lo recopila Ipsos en el año 2022. La violencia digital de género en Chile, ¿cierto? Se hizo un estudio durante la pandemia, un estudio cual y cuantitativo, entrevistó a más de 500 mujeres y miren los resultados, nosotros acá obviamente destacamos los más generales, yo acá les voy a tratar de dar todo este conocimiento condensado. 73,8% declaró haber sufrido violencia de Internet, miren, 74% en realidad, ¿cierto? Si lo miramos así. Desde la percepción, algunos resultados de la consulta ciudadana virtual sobre violencia digital del año 2023. Esto lo hizo la Unidad de Género y Participación Ciudadana de la Subsecretaría del Interior en Chile. ¿Qué es lo que percibe? ¿Cierto? ¿Cuáles son los grupos de personas que están más expuestas a sufrir violencia digital? Volvemos al marco, ¿cierto? Niños y niñas adolescentes y mujeres lideran, ¿cierto? La percepción que tienen las personas. ¿Qué es lo que está pasando en materias de leyes en Chile? Ya yo les puedo hablar de aquí de un marco en Chile y obviamente les voy a mostrar algunos ejemplos internacionales. Acá hay dos proyectos de ley, uno que tipifica y sanciona la violencia digital y otro que modifica el Código Penal con el propósito de sancionar a quienes publiquen por medios electrónicos imágenes de contenido sexual o erótico en las condiciones que se indican. ¿Ya? Están ahí.
Sí, eso les puedo decir. Están ahí, no avanzan y siguen estando como proyectos de ley sin tener ningún movimiento, digámoslo así. ¿Qué es lo que está pasando en Australia? En Australia se pretende castigar el intercambio no consensuado de imágenes sexuales ultra falsas, ¿ya? Algo clave, ¿cierto? Se anunció, esto fue en junio del 2024, donde el gobierno, ¿cierto?, tiene la intención de tipificar como delito el intercambio no consensuado de estas imágenes con un castigo de hasta 6 años de prisión, ¿ya? Material sexualmente explícito, creado y alterado digitalmente, que obviamente se comparte sin el consentimiento de las personas. Y sabemos, por supuesto, que afecta, como está acá destacado, abrumadora a mujeres y niñas, que son el objetivo de este tipo de comportamientos profundamente ofensivos y dañinos. Y quiero mostrarles un caso que conmocionó al mundo, que imagino lo conocen. Estoy leyendo, aprovechando de leer los comentarios, los contextos de discriminación por no venganza de los hombres a las mujeres que graban son amenazadas y avisan exactamente, amenazadas, una violencia que afecta psicológica y emocionalmente a las mujeres. Así es, y vamos a ver qué es lo que ocurre también en sus cerebros. Este caso conmocionó al mundo y un caso que nos hace reflexionar a todas las que estamos hoy día aquí como profesionales. Y yo quiero que te hagas esta pregunta porque cuando yo vi este caso, yo me las hice. Me las hice muchas veces, porque si bien no es un caso que se relaciona con una violencia digital directa, es un caso que nos hace analizar qué es lo que está pasando y qué es lo que no estamos haciendo los profesionales. Giselle Pericot, ¿se acuerdan de este caso? Imagino que lo vieron, ¿ya? Si no, para quienes no lo conozcan, no lo hayan escuchado, víctima de violación masiva, orquestada, por supuesto, por su esposo, en el sur de Francia. Su esposo obviamente declaró, condenado a la pena máxima, una mujer que estuvo, y aquí lo tengo en resumen para que lo veamos un poco juntos, 10 años de violencia y abuso sexual, 51 hombres, y ningún profesional vio nada, ¿ya? Esto es un caso que a mí me parece importante de analizar y que aquí yo le pido, por favor, a todas las psicólogas, a las psiquiatras, a las profesionales de salud, enfermeras, matronas del área que seas, incluso profesional de la educación, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Sí? Por supuesto, es el resultado de la cultura de la pornografía, etcétera. Pero acá hay algo. Su pareja, su esposo, un, em, tenía un grupo de Telegram donde difundía esto. No sé si era de Telegram o no, pero un grupo. ¿Ya? Me voy a hacer la misma pregunta que está haciendo el doctor Juan Villagray. ¿No consultó por un resfrío, por una enfermedad en 10 años? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué no ocurrió? ¿Sí? ¿Qué sintomatología, qué podría estar manifestando su cuerpo? ¿Ansiedad? O sea, incluso, ¿qué pasó con algún profesional del ámbito ginecobstétrico que no hizo una exploración física de ese cuerpo? Ella tenía síntomas de cansancio extremo, de fatiga, ¿sí? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué no vimos? ¿Ya? ¿Por qué lo digo así? Porque estoy segura que día a día nos encontramos, y esto a mí de verdad me conmocionó, este caso a mí me conmocionó mucho, ¿ya? Y esto fue dolor crónico seguramente tenía. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y este caso nosotros lo vimos con nuestras estudiantes en la diplomatura, en algunos de los talleres, ¿sí? De nuestra diplomatura en salud menstrual. Porque es como, ¿cómo? ¿Qué no estamos viendo los profesionales? Así es, Paula, ¿sí? Es que aún a las mujeres nos tratan de cualquier otra enfermedad, pero jamás nuestra salud sexual. Y por sobre todo, yo te quiero hacer una pregunta a ti hoy día. Y quiero que también tú seas honesta, me lo puedas contar en el chat, porque yo voy a ser muy honesta contigo y yo te voy a decir, es probable que cuando yo hacía atenciones clínicas, de las muchas mujeres que atendí en la semana, no le pregunté, no le hice las preguntas correctas, ¿sí? ¿Qué puedo identificar? Porque hay una fatiga crónica que no se responde o que no se condice con los exámenes de laboratorio, ¿sí? No, es que tiene una anemia, no, es que tiene esto, ¿cierto? ¿Qué pasa? ¿Sí? Por supuesto, es que hay un sentimiento de culpa que no podemos hablar, ¿sí?
Pero hay algo que nosotros no nos podemos olvidar, Nuri, y a todas las que están aquí, somos profesionales que trabajamos con mujeres. No tenemos que esperar a que las mujeres nos digan las cosas, tenemos que ir pensando, ir haciendo un análisis. El 60% de las mujeres ha sido víctima de violencia contra las mujeres, ¿ya? Imagínense, en el estudio post-COVID lo vimos, 73%, 74% de las mujeres en Chile. ¿Lo hacemos? ¿Analizamos? ¿Lo llevamos allá? Por favor, vayan contándome en el chat, ¿ya? Acuérdense que dejamos la culpa y el medio atrás. Lo importante ahora es el reconocimiento, y así decimos, vamos. Y la identificación, por sobre todo, ¿cómo identificamos? ¿Mm? Por eso les digo, ¿a cuántas le hiciste alguna pregunta que se pudiera relacionar con violencia? Y no necesariamente es una pregunta directa, ¿ya? Es algo que yo no te puedo enseñar aquí. Sí, vamos a hacer todo, vamos a darlo todo hoy día con ello, pero es importante que esto es clave, ¿ya? ¿Por qué? ¿Y por qué te lo digo? Porque quiero que sepas cuáles son las consecuencias y el impacto que tiene la violencia digital en la salud de las mujeres, que no es muy distinto de otros tipos de violencia. Afectaciones emocionales, me he sentido vigilada e insegura, he temido por mi integridad física, ¿cierto? Son las principales áreas de los principales efectos, ¿ya? Miren, otro elemento clave. Un estudio revela que las víctimas jóvenes de acoso cibernético tienen el doble de probabilidad de intentar suicidarse y autolesionarse, ¿ya? Otro de los hallazgos en investigaciones, nuestros hallazgos sugieren que ser víctima del acoso cibernético es un factor de riesgo independiente para el suicidio juvenil, ¿ya? Esto, una investigación basada netamente en el ciberbullying, ¿ya? Donde también se categoriza por sexo y las mujeres, por supuesto, son las más afectadas. Los efectos del abuso sexual en las estructuras cerebrales de las mujeres. Miren, investigaciones, ya estas dos investigaciones exploran algo muy similar. Los efectos del abuso sexual en la estructura cerebral del adolescente, destacando cambios en el grosor de la corteza, en el volumen de la amígdala y en el hipocampo. Las mujeres que han tenido antecedentes de violencia sexual o algún tipo de violencia, porque vamos a seguir revisando otras investigaciones, mostraron patrones de activación diferentes en la corteza prefrontal durante las tareas de control cognitivo en comparación con otros grupos, ¿sí? ¿Qué significa esto? Para explicarlo un poco más en simple, que es posible que se alteren mecanismos neuronales asociados al conocimiento, al procesamiento cognitivo en este grupo, ¿ya? Así de grave es el impacto, así de grave es el impacto de la violencia en nuestro cerebro. Resultados, acá, otra investigación clave, ¿sí? Que tiene que ver con una investigación que se hizo en Granada, de la Universidad de Granada, donde se investigaron las secuelas cerebrales que provocaba la violencia de género en distintos tipos, ¿sí? Mostraron diferencias cerebrales estructurales entre las mujeres que no habían sufrido violencia de género y las víctimas en términos de área, volumen y grosor en el surco lateral y las áreas temporales, frontales, occipitales, parietales y límbicas, ¿ya? Las mujeres que sufrieron violencia mostraban menores volúmenes y superficie cerebral, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que también se nos afectan áreas relacionadas, como les decía, al conocimiento, ¿sí? Al procesamiento de las emociones. Nos afecta y nos cambia. Y esto es algo que Florencia les va a ir contando un poco más relacionado al trauma, pero ya para ir cerrando, el trauma emocional y el estrés postraumático. Algunos estudios, ¿cierto?, nos dicen que esto genera respuestas similares a la violencia física. Hay una hipervigilancia, hay ansiedad y puede generar depresión. Tenemos efectos neurológicos. La exposición constante al acoso, a la violencia digital, ¿cierto?, activa la amígdala, generando respuestas de estrés crónico, ¿ya? ¿Qué consecuencias tiene esto? Alteraciones del aprendizaje, partiendo por ahí. Recuerden que si lo relacionamos a nuestro ciclo menstrual, más alteraciones vamos a tener. No voy a entrar en esta área, ¿ya? Trastornos de sueño, alteraciones del apetito, deterioro de la salud mental general. Impacto a largo plazo, ¿sí? Otras investigaciones destacan cómo las víctimas de violencia digital pueden desarrollar traumas que sean de manera irreversible, entre comillas, ¿cierto? Si no reciben el apoyo adecuado, ¿ya? Y que tiene que ser abordado. Y esto genera un impacto tremendo. O sea, ¿se dan cuenta de la magnitud? La violencia modifica el cerebro, así es.
Así es, así es, así es. Y hay evidencia, ¿ya? Pero no quiero que se queden solo con, quería mostrarles obviamente todo lo que está pasando y cómo ustedes como profesionales tienen que ir a analizar esto. ¿Cómo vamos a enfrentar los nuevos riesgos? ¿Ya? Se están haciendo cosas, hay distintas campañas, ¿cierto? Hace muy poquito en Chile salió la campaña Si es violencia no la hagas viral para erradicar la violencia contra las mujeres en todos los años, en todas las áreas, ¿cierto? Principalmente en todo lo que es violencia digital y también así existen otras. Y también quiero mostrarles algunas oportunidades de acción que ustedes tienen, ¿sí? Que ustedes tienen desde distinta el área, de la educación, del área de la psicología, ¿cierto? Si trabajo en tecnología, si estoy a cargo y lidero un equipo, ¿ya? Generar programas educativos, campañas de sensibilización, formación a padres, docentes, etcétera, ¿ya? Tenemos que usar la tecnología al servicio de la seguridad. Herramientas de detección, promoción de la ciberseguridad, ¿cierto? Muchas veces nos preguntan como, ¿qué voy a hacer yo, una profesional de la ingeniería informática, formándome en sexualidad de las mujeres? Aquí tienes todo un campo, de verdad. Aquí tienes todo un campo, amiga, donde te puedes formar, donde puedes ir profundizando y donde puedes decir, wow, en realidad lo que puedo hacer son grandes cambios. Del área de las leyes, ¿cierto? Legislación, apoyo, actualización, protección de datos, protocolos de acción rápida, ¿sí? Incluir a las mujeres, por supuesto, en los desarrollos tecnológicos, sensibilización de los equipos en la inteligencia artificial. O sea, una de las ramas que deberíamos tener los profesionales sanitarios es entender esto, ¿sí? Es incorporarlo. O sea, deberíamos tener una rama de inteligencia artificial, sí o sí, para poder entender, ¿ya? Porque lo que tenemos que hacer es avanzar hacia un entorno digital que sea seguro. La violencia digital es una extensión que es real y dañina de la violencia de género. Ya lo vimos, ya les mostré evidencia suficiente. Afecta la salud mental, emocional y física de las mujeres con efectos comparables en otras formas de violencia. Y todas y todos tenemos un rol por sobre todo en la prevención y en en la erradicación de estas problemáticas. Si tú eres profesional de salud, vas a estar un poco más, un poco más adentro, ¿cierto?, del tratamiento y de los abordajes. Pero promoción y prevención podemos hacer todas y todos, ¿sí? Todos los profesionales de distintas áreas. Y quiero darte un regalo al que le puedes sacar un pantallazo, por favor. Saca un pantallazo, compártelo también y difúndelo, obviamente, ¿cierto? Siempre mencionándonos. Es cuatro recomendaciones claves. Si tú trabajas con atención directa, evalúa la seguridad digital de tus pacientes, realiza preguntas simples, anda más allá, ¿ya? Muchas veces yo he escuchado la justificación que yo también usé, que es como no, es que tengo muy poco tiempo para poder analizar. Tengo muy poco tiempo para poder evaluar la salud de mi paciente. ¿Sí? Yo lo sé, yo también lo viví, yo trabajé en la atención primaria de salud. Pero hay preguntas que son claves, que no me voy a demorar más de 3 minutos y yo puedo tamizar, puedo evaluar qué es lo que está pasando en esa situación y puedo hacer un levantamiento al menos de una necesidad. ¿Sí? Preguntas simples, ¿ya? ¿Qué ha pasado? Si ha habido acoso, filtración de información, amenazas, ¿cierto? La prevención empieza por visibilizar el riesgo. Aprende a detectar los impactos emocionales de la violencia digital. ¿Sí? ¿Qué pasa con la pérdida de peso? ¿Qué pasa con la ansiedad? ¿Qué pasa si hay un dolor crónico que no es identificable en las mujeres? ¿Sí? Todo lo que se manifiesta indirectamente en su salud sexual, ¿ya? Incluso si yo estoy viendo un vaginismo, ¿cierto? Tengo que ir a mirar qué puede estar pasando. No puedo quedarme con que, ah, es que es parte, no, si se va a pasar, etcétera. No, algo está pasando en esa mujer. Por favor, pregúntatelo 50 veces si es necesario. Mantente actualizada de los avances de la inteligencia artificial y la salud sexual, ¿sí? Estudia, sé que quizás no te puede gustar, no, no quiero tener relación con la inteligencia artificial, no importa, porque eso te va a ayudar a brindar mejores abordajes y mejores atenciones, porque eso te permite estar al día con los riesgos y las oportunidades que la tecnología trae, sobre todo en el ámbito de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Si tú, que estás aquí, eres una profesional que es directiva, que está a cargo de una empresa, que está a cargo a lo mejor de un centro de salud, empieza a diseñar protocolos simples, empieza a mirar cuál es la necesidad, ¿ya? Ten a mano la lista de recursos, las instituciones, herramientas, para que puedas ayudar a tus consultantes e incluso en el ambiente laboral en el que tú estás liderando, ¿sí? Así que eso, mis queridas, les dejo este regalo. Por favor, cuéntenme aquí en el chat. Quiero darle las gracias, por supuesto. Esto fue mi presentación. Voy a darle el pase prontito a nuestra querida Florencia. Muchas gracias y quiero decirles algo.
La verdadera innovación en nuestra práctica no está en temerle a las nuevas tecnologías, sino en comprenderlas, adaptarlas y convertirlas en aliadas para potenciar el bienestar de las mujeres que atendemos o que trabajamos o quienes son parte de nuestras consultantes. ¿Sí? Acá les entregué, ¿cierto?, un resumen de todos los conocimientos que les podía dar. Por favor, vayan dejándome ahí en el chat si hay alguna duda, voy leyendo también. Es urgente proteger a las niñas y las adolescentes contra estas violencias y violaciones porque destruye, exacto, la integridad de las personas, así como tratamientos que las aborden correctamente. Vayan dejándome ahí en el chat si hay algún comentario. Continuamos entonces. Muchas gracias, Natalia. Muchas gracias también a ustedes. Gracias, mi querida Neri. Qué rico tenerte aquí también. Y para no, ¿cierto?, atrasarnos más y para también dejar en este escenario, quiero presentarles a nuestra querida psicóloga Florencia Barza, que hoy día nos viene a hablar de una temática que también se relaciona mucho con lo que conversamos. Nos falta mucho por hacer, así es, Sara. Les mostré mucho de lo que nos falta por hacer y tanto más que falta. Gracias a ustedes. Querida Florencia, ¿cómo estás?